Ejemplo 1. De lo que aconteció a un rey con un privado suyo. Acaeció una vez que el conde Lucanor estaba hablando en secreto con Patronio, su consejero, y le dijo: Patronio, a mí me acaeció que un muy gran hombre, muy honrado y muy poderoso, y que da a entender que es muy amigo mío, me dijo hace pocos días, en muy gran secreto, que, por algunas cosas que le acaecieran, era su voluntad irse de esta tierra y no tornar a ella de ninguna manera, y que por el amor y gran confianza que en mí tenía, me quería dejar toda su tierra, parte vendida y parte encomendada. Y pues esto quiere, me parece muy gran honra y gran provecho para mí, y vos decidme y aconsejadme lo que os parece de este hecho. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, bien entiendo que mi consejo nos hace gran falta, pero como vuestra voluntad es que os diga lo que de esto pienso y que os aconseje sobre ello, lo haré sin dilación. Primeramente os digo, a esto, que os dijo aquel que pensáis que es vuestro amigo, que no lo hizo sino para probaros. Parece que os aconteció con él como aconteció a un rey con un privado suyo. El conde Lucanor le rogó que le dijese cómo fuera aquello. Señor, dijo Patronio, había un rey que tenía un privado en quien confiaba mucho, y porque no puede ser que los hombres que tienen alguna buena fortuna, que algunos otros no tengan envidia de ellos, por la intimidad y suerte que aquel privado suyo tenía, otros privados de aquel rey le tenían gran envidia y se esforzaban en indisponerle con el rey, su señor. Y aunque muchas razones le dijeron, nunca pudieron conseguir que el rey le hiciese mal alguno, ni aunque tomase sospecha ni duda de él, ni de su servicio. Desde que vieron que por otra manera no pudieron acabar lo que querían, hicieron entender al rey que aquel privado suyo se preocupaba de conseguir que él muriese, y que un hijo pequeño que el rey tenía quedase en su poder, y después que él se hubiese apoderado de la tierra, haría que muriese el mozo y quedaría él señor de la tierra. Como hasta entonces no pudieran poner en ninguna duda al rey contra aquel privado suyo, después que esto le dijeron, no lo pudo sufrir el corazón sin que tomase de él recelo. Porque en las cosas en que tan gran mal hay, que no se pueden enmendar si se hacen, ningún hombre cuerdo debe esperar de ello la prueba. Y por esto, desde que el rey hubo caído en esta duda y sospecha, estaba con gran recelo, pero no quiso actuar en ninguna cosa contra aquel privado suyo hasta que de esto supiese alguna verdad. Aquellos otros que buscaban mal a aquel privado suyo le dijeron una manera muy engañosa de cómo podría probar que era verdad aquello que ellos decían, e informaron bien al rey de una manera engañosa, según oiréis más adelante, de cómo hablar con aquel privado suyo. El rey puso en su corazón hacerlo, y lo hizo. Estando al cabo de algunos días el rey hablando con aquel privado suyo, entre otras muchas cosas de las que hablaron, comenzó un poco a darle a entender que sentía mucho despego de la vida de este mundo, y que le parecía que todo era vanidad. Entonces no le dijo más, y después, al cabo de algunos días, hablando otra vez con aquel privado suyo, dándole a entender que sobre otra cosa comenzaba aquella conversación, volvió a decirle que cada día le agradaba menos la vida de este mundo y las costumbres que en él veía. Esta razón le dijo tantos días y tantas veces hasta que el privado entendió que el rey no tomaba ningún placer en las honras de este mundo, ni en las riquezas, ni en ninguna cosa de los bienes y placeres que en este mundo había. Y después que el rey entendió que aquel privado suyo estaba bien enterado de su intención, le dijo un día que había pensado en dejar el mundo e irse a desterrar a tierra, donde no fuese conocido y buscar algún lugar extraño y muy apartado en que hiciese penitencia de sus pecados, y que de aquella manera pensaba que tendría Dios merced de él y podría tener su gracia para ganar la gloria del paraíso. Cuando el privado del rey le oyó decir esto, se lo reprochó mucho, diciéndole muchas razones por las que no lo debía hacer. Entre otras le dijo que, si esto hiciese, haría un gran agravio a Dios al dejar a tantas gentes como había en su reino que tenía él bien mantenidas en paz y justicia, que estaba seguro de que después de que él de allí se alejase, habría entre ellos muy gran alboroto y muy grandes contiendas, de las que tomaría Dios muy gran agravio y los territorios muy gran daño. Y cuando por esto no lo dejase de hacer, que lo debía dejar por la reina, su mujer, y por un hijo muy pequeñuelo que dejaba, que estaba seguro de que quedarían en muy gran desventura tanto de los cuerpos como de las haciendas. A esto respondió el rey que, antes de que
Antes que él decidiese de todos modos marcharse de aquella tierra, pensó él la manera de cómo dejaría gobierno en su tierra para que su mujer y su hijo fuesen servidos y toda su tierra guardada, y que la manera era esta: que él sabía bien que el rey le había criado, le había hecho mucho bien y le había hallado siempre muy leal, y que le había servido muy bien y muy acertadamente, y que por estas razones confiaba en él más que en hombre del mundo, y tenía por bien dejar la mujer y el hijo en su poder, y entregarle y delegarle el poder en todas las fortalezas y lugares del reino para que ninguno pudiese hacer ninguna cosa que fuese en agravio de su hijo. Y si el rey volviese después de algún tiempo, estaba seguro de que hallaría a buen recaudo todo lo que dejase en su poder. Y si acaso muriese, estaba seguro de que serviría muy bien a la reina, su mujer, y de que educaría muy bien a su hijo, y de que le tendría muy bien guardado su reino hasta que tuviese la edad para que lo pudiese muy bien gobernar. Y así, de esta manera, pensaba que dejaba buen gobierno en toda su hacienda. Cuando el privado oyó decir al rey que quería dejar en su poder el reino y el hijo, aunque no lo dio a entender, le agradó mucho en su corazón, pensando que pues todo quedaba en su poder, podría obrar en ello como quisiese. Este privado tenía en su casa un esclavo que era un hombre muy sabio y muy gran filósofo. Todas las cosas que aquel privado del rey había de hacer y los consejos que había de dar, todo lo hacía por consejo de aquel esclavo suyo que tenía en casa. Y luego que el privado se separó del rey, se fue para aquel esclavo suyo y le contó todo lo que le aconteciera con el rey, dándole a entender con muy gran placer y muy gran alegría cuánta buena suerte tenía, pues el rey le quería dejar todo el reino, su hijo y su poder. Cuando el filósofo que estaba cautivo oyó decir a su señor todo lo que había pasado con el rey, y como el rey entendiera que quería él tomar en poder a su hijo y el reino, comprendió que había caído en gran error, y comenzó a reprenderlo muy severamente. Díjole que estuviese seguro de que estaba en muy gran peligro su vida y toda su hacienda, pues todo lo que el rey le dijera no era porque el rey tuviese voluntad de hacerlo, sino que algunos que le querían mal habían convencido al rey para que le dijese aquellas palabras para probarle, y pues entendiera el rey que le agradaba, que estuviese seguro de que tenía su vida y su hacienda en muy gran peligro. Cuando el privado del rey oyó aquellas razones, quedó con gran preocupación, pues comprendió verdaderamente que todo era así como aquel esclavo suyo le había dicho. Y desde que aquel sabio que tenía en su casa le vio con tan gran preocupación, le aconsejó el modo cómo podría evitar aquel peligro en que estaba. El modo fue este: más tarde, aquella noche, se fue a afeitar la cabeza y la barba. Buscó una vestidura muy mala y toda remendada, tal cual suelen traer estos hombres que andan pidiendo limosnas, andando en sus romerías, un bordón y unos zapatos rotos y bien herrados. Metió entre las costuras de aquellos trozos de su vestidura una gran cantidad de doblas. Antes que amaneciese, fuese para la puerta del rey y dijo a un portero que allí encontró que dijese al rey que se levantase para que pudiesen partir antes que la gente despertase, pues él allí estaba esperando, y le mandó que lo dijese al rey en gran secreto. El portero quedó maravillado cuando le vio llegar de tal manera, y entró al rey y se lo dijo así como aquel privado suyo le mandara. De esto se maravilló el rey y mandó que le dejase entrar. Desde que lo vio cómo venía, le preguntó por qué hiciera aquello. El privado le dijo que bien sabía cómo le había dicho que se quería ir a desterrar, y pues él así lo quería hacer, que nunca quisiese Dios que él olvidase cuánto bien le había hecho, que así como de la honra y del bien que el rey tuviera, tomara gran parte, que era muy gran razón, que de los sufrimientos y del destierro que el rey quería tomar, que él también tomase de ello su parte, que pues el rey no se dolía de su mujer, de su hijo, de su reino y de lo que acá dejaba, que no era razón que se doliese él de lo suyo, que iría con él y le serviría de manera que ningún hombre lo pudiese entender, que incluso le llevaba tanta riqueza metida en su vestidura que les daría suficiente para toda su vida, y que pues habían de irse, que se fuesen antes que pudiesen ser conocidos. Cuando el rey oyó todas aquellas cosas que aquel privado suyo le decía, pensó que se lo decía todo con lealtad, y se lo agradeció mucho. Le contó toda la manera de cómo había de ser engañado y que todo aquello lo hiciera el rey para probarle,
y así hubiera de ser aquel privado engañado por mala codicia, y quiso Dios guardarle y fue guardado por consejo del sabio que tenía cautivo en su casa. Vos, señor conde Lucanor, es menester que os guardéis, que no seáis engañado por este que tenéis por amigo, pues estad seguros de que esto que os dijo no lo hizo sino por probar qué es lo que tiene en vos. Conviene que de tal modo habléis con él, que entienda que queréis todo su provecho y su honra, y que no tenéis codicia de ninguna cosa de lo suyo, porque si el hombre estas dos cosas no guarda a su amigo, no puede durar entre ellos la amistad largamente. El conde se encontró por bien aconsejado por el consejo de Patronio, su consejero. Hizo como él le aconsejara, y hallóse por ello bien. Entendiendo don Juan que estos ejemplos eran muy buenos, los hizo escribir en este libro e hizo estos versos en que se pone la moraleja. Los versos dicen así: No os engañéis, no creáis que por nada hace ningún hombre por otro su daño de buena gana. Y otros dicen así: Por la piedad de Dios y por buen consejo sale el hombre de preocupación y cumple su deseo. La historia de este ejemplo en esta que sigue.